Buenas noches. Llegamos al final, finalmente, valga la redundancia, al final de la segunda carta a Timoteo y al final de lo que conocemos de la vida de Pablo, o al menos de lo que él escribió. Y normalmente vemos en el mundo que cuando una persona que realizó bien su labor, una persona exitosa, acaba su carrera, normalmente es reconocida, es galardonada. Vemos a los jugadores de fútbol, terminan una carrera exitosa y se les hace un partido homenaje, tal vez asisten varias decenas de miles de personas, varios otros millones lo ven por televisión. Vemos, por ejemplo, una persona que en el ámbito académico tuvo una vida exitosa, posiblemente al momento de su jubilación, sus compañeros, sus colegas realicen un libro, una publicación en su honor, tal vez le den un doctorado honorario. Vemos que en cada ámbito hay reconocimiento para las personas que realizan bien su labor cuando llegan al final de la carrera, pero vemos que pareciera no ser este el caso del apóstol Pablo. Cuando una persona exitosa en el mundo es galardonada, pero Pablo, como ya dijimos varias veces, estaba en una condición completamente contraria. Ahora, Pablo le presentó en esta carta a Timoteo cómo debía ser un siervo fiel, cómo debía verse y comportarse un siervo aprobado por Dios. Y Pablo había sido un siervo fiel y un siervo aprobado por Dios. Y la manera en la cual Pablo termina su vida y su carrera nos habla de posiblemente la manera más usual en la cual un siervo fiel y aprobado por Dios termina. Vemos que si tuviéramos que utilizar una palabra para definir ese estadio final, esa palabra sería posiblemente dificultades. Pablo estaba enfrentando muchas dificultades y no solo ahora, a lo largo de todo su ministerio había enfrentado muchas dificultades. Y no es una novedad, y no era una novedad para Pablo. La vida cristiana conlleva dificultades desde el momento mismo en que el discípulo decide seguir a Jesús. Esto mismo Jesús se lo decía a sus discípulos. Cuando les hablaba en Mateo capítulo 10, les decía, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto, y comienza a citar las palabras del profeta Miqueas, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Jesús estaba aludiendo a un pasaje profético que conocían bien los judíos del profeta Miqueas, y no está diciendo que necesariamente el cristiano busca conflicto con las otras personas, con sus seres queridos, sino que la consecuencia de seguir fielmente a Cristo, de ser un discípulo de Cristo, muy posiblemente conlleve como resultado el desamparo de aquellas personas queridas, el conflicto con aquellas personas queridas, la incomprensión de aquellas personas queridas, etc. Ahora, los judíos, decíamos, eran conocedores indudablemente de la profecía de Miqueas, y Jesús no lo menciona, pero el versículo siguiente, al cual Miqueas está dando esa profecía, que es Miqueas capítulo 7, versículo 7, el profeta dice, poniendo palabras de Dios, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Seguramente aquellos discípulos que estaban escuchando que seguir a Jesús conllevaba tomar la cruz, negarse a sí mismo e ir en pos de Él, que seguirle a Él posiblemente iba a traer conflictos en su vida, asimismo recordarían las palabras siguientes de Miqueas, que esperamos en Dios, en el Dios de nuestra salvación, que ponemos nuestra esperanza en Él y que Dios nos escuchará. La vida cristiana entonces se trata a menudo y frecuentemente de enfrentar conflictos y dificultades, pero de hacerlo poniendo nuestra confianza en la persona de Dios. El creyente tiene que ser capaz de, incluso en las pruebas, incluso en las dificultades, ver la mano de Dios y ver el obrar de Dios y ver la esperanza que se sostiene únicamente en Dios. Y Pablo entendió esto y lo entendió a la perfección y lo enseñó muchas veces en sus cartas y lo va a demostrar también en estas últimas palabras que escribe. Pablo entendió que incluso los problemas que atravesamos en nuestra vida están controlados por un Dios que es soberano, por un Dios que vela por cada uno de nosotros, por un Dios cuya voluntad es perfecta.
Y es así que entonces, a pesar de las aflicciones que Pablo estaba viviendo y que ya vinimos leyendo a lo largo de todos estos meses, pero ahora vamos a leer un poquito más, Pablo podía hacer suyas indudablemente las palabras del Salmo 63:7, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 4. A partir del versículo 9. Dice Pablo a Timoteo, después de lo que acaba de decir, de que ya había terminado su batalla, de que él ya estaba para ser sacrificado, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Si tenemos que describir el estado en el cual estaba Pablo, el siervo fiel que estaba terminando su carrera y que no es reconocido como un jugador de fútbol, la primera palabra que surge es que estaba en soledad. La carrera del siervo fiel a menudo va a conllevar la soledad al final del camino y posiblemente durante el camino también. Dice Pablo, Demas me ha abandonado dejando este mundo, amando a este mundo, perdón. La palabra ahí literalmente sería enamorado de este mundo. Le atrajeron las cosas, los brillos titilantes en contraste con la luz gloriosa de Dios de este mundo y se enamoró del mundo y el resultado fue que abandonó el ministerio, posiblemente haya abandonado también la fe. Ahora, esto contrasta con el versículo anterior, el 8, que leímos el jueves pasado, en donde Pablo decía que a él le aguardaba una corona de justicia y no solo a él, sino a todos aquellos que aman la venida del Señor. Versículo 8, Pablo dice, aquellos que aman la venida del Señor, hay una corona de justicia que les aguarda. En el versículo 9 dice que aquel que abandonó, que amó al mundo, no la venida del Señor, aquel que amó al mundo, finalmente desertó del propósito para el cual había sido llamado. Qué contraste, ¿verdad? Y esta idea de amar la venida del Señor está presente constantemente en Pablo e indudablemente fue el sustento para su ministerio a lo largo de todos sus años de aflicciones. Y lo vamos a ver que luego retoma esta idea. Entonces tenemos a uno que abandona a Pablo porque quiere, porque hay algo que encuentra que le gusta más placentero. Muy bien, Pablo, todo muy lindo con vos. Muy bien que hayas traído el Evangelio a los gentiles, pero yo quiero disfrutar la vida. Así que me voy a Tesalónica y no nos vemos más. Después Pablo menciona a Crescente y a Tito. Ellos no lo dejaron por haber amado al mundo, los dejaron por cuestiones ministeriales. Posiblemente Pablo los encomendó a ir a estos lugares, a Galacia y a Dalmacia. Lo mismo que vemos con Tíquico, a quien Pablo envía a Éfeso. Y es llamativo ver que a pesar de su soledad, Pablo priorizaba el ministerio del Evangelio y la propagación del Evangelio en detrimento de su bienestar, de su placer personal, de sentirse acompañado. Él estaba sufriendo la soledad, esto es evidente, pero él prefería que ellos cumplieran la tarea que tenían que cumplir yendo a estos lugares. Dice que solo Lucas está con él
Y podríamos preguntarnos, ¿y qué pasa con Pedro? Pedro vivía en Roma. ¿Por qué no lo iba a visitar? ¿Por qué solamente estaba Lucas? Bueno, la explicación más plausible seguramente sea que Pedro ya había muerto en las persecuciones que se habían desencadenado contra los cristianos. Y es por eso que solo Lucas quedaba al lado de él. Algunos ya no estaban porque habían abandonado la obra, habían abandonado el ministerio, habían amado el mundo. Otros no estaban porque estaban sirviendo en otro lado. Y otros no estaban porque ya se habían ido con el Señor. Hay muchas causas para la soledad. Dice además Pablo que en su primera defensa, su primer juicio, su primera comparecencia contra las autoridades, no hubo ninguno que estuviera a su lado, sino que todos lo desampararon. Algunos no estaban porque ni siquiera se habían dignado en aparecer, lo habían dejado solo en su juicio. Y tal vez esta sería la causa de que Pablo estuviera preso, continuara preso. Tal vez estas personas tenían que testificar a favor de Pablo. Se decían muchas cosas en contra de los cristianos en aquel entonces. Se decía que los cristianos practicaban orgías incestuosas. Ellos tenían reuniones privadas a las cuales llamaban fiesta de amor, con hermanos y con hermanas, y la gente de afuera decía que ahí se producían orgías incestuosas. Se acusaba a los cristianos de canibalismo. Ellos decían que comían la carne y la sangre del hijo que nos había sido dado y pensaban que se realizaban sacrificios de niños, de bebés y se comían. O al menos eran las excusas que se utilizaba el imperio para perseguir a los cristianos. Posiblemente los testigos que se presentaran para defender a Pablo podrían haber acreditado que él no era culpable de ninguna de estas acusaciones, sin embargo no se presentaron. Posible ellos mismos, seguramente cristianos, tenían miedo de presentarse y de correr el mismo destino que Pablo. Lo cierto es que Pablo los necesitaba. Pablo evidentemente contaba con ellos, pero ellos no estuvieron, lo dejaron solo. Y en los momentos de crisis es común que la soledad se sienta con mayor fuerza o que incluso la crisis sea la causa que origina la soledad, es decir, que las personas nos abandonen. Lo vemos en Jesús, vemos en Getsemaní, ni siquiera eran capaces de estar despiertos sus discípulos, él estaba en soledad orando. Lo vemos posteriormente en su arresto, todos corrieron, él se quedó completamente solo. Los momentos de crisis pueden propiciar la soledad y pueden hacer que la soledad se sienta aún más fuerte porque la persona que está pasando una dificultad necesita compañía y muchas veces esa compañía por diversas causas no está. Y esta era una de las grandes aflicciones que estaba atravesando Pablo en esta etapa final de su ministerio. Una persona que llevó a la salvación a gran parte del mundo occidental estaba acabando sus días solo, sin que nadie lo acompañe más que Lucas. Pero, dice Pablo, y fíjense lo que dice el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Y si el Señor está de mi lado, pensaría Pablo, seguramente no hagan falta muchas de estas personas, tengo a quien necesito. Algunos me abandonaron porque quisieron, otros me abandonaron porque tuvieron que hacerlo, otros me abandonaron directamente porque ya no están. Otros no solo me abandonaron, sino se me opusieron, como Alejandro el Calderero. Otros nunca aparecieron, como los que tenían que ir al juicio. Pero escúchame bien, Timoteo, Dios siempre estuvo a mi lado. En la mazmorra más profunda, oscura y fría, Dios siempre estuvo a mi lado y siempre sentí su compañía. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo, posiblemente para alentarlo, dándole a entender que él mismo iba a atravesar estos momentos de dificultades en el ministerio y que tenía que confiar en que Dios iba siempre a sustentarlo. El salmista decía algo que evidentemente se cumplió en la vida de Pablo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y el Salmo 34 también agrega: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Pablo era un quebrantado de corazón, Pablo era, en sus propias palabras, un desamparado, y ahí estaba Dios al lado de él. Pero el Señor estuvo a mi lado. Vemos entonces que una primera característica del siervo fiel hacia el final de su vida posiblemente sea la soledad.
Seguramente atravesemos momentos de soledad a lo largo de nuestras vidas, pero Pablo nos insta a recordar que siempre Dios va a estar a nuestro lado, que jamás nos va a abandonar. Vemos en segunda instancia que este siervo que fue fiel manifiesta una madurez espiritual tal que es capaz de perdonar incluso cuando fue tremendamente lastimado y herido, cuando fue sumamente decepcionado. El siervo fiel se caracteriza por una madurez que se manifiesta en sus relaciones interpersonales y se caracteriza particularmente por el perdón hacia los demás. Pablo tenía oposición, lo leímos, y esa oposición tenía nombre y tenía oficio, Alejandro el calderero, el que trabaja los metales. Ya lo había mencionado en la primera carta a Timoteo, era una persona blasfema, un tanto nefasta, un lobo disfrazado de cordero, y se había opuesto a Pablo, le había causado muchos males, según sus propias palabras. Y podemos preguntarnos, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando hay personas que nos causan males en todos los ámbitos de nuestra vida? Esas personas difíciles de sobrellevar en el trabajo, que siempre nos quieren provocar, que siempre nos quieren causar a ira, aquellas personas en la iglesia incluso, que en el ministerio siempre están queriendo ponernos palos en la rueda, queriéndonos hacer pisar el palito, queriéndonos hacer enojar. Personas que son difíciles, personas que se nos oponen, ¿cómo reaccionamos ante ellas? Bueno, no sé cómo reaccionamos nosotros, o tal vez lamentablemente sí sé cómo muchas veces reacciono yo, pero fíjense en la reacción de Pablo. El Señor le pague. El Señor le pague. No voy a ser yo quien lo juzgue, que el Señor le pague lo que Él le corresponda. Por mi parte, estoy con las cuentas al día con este Alejandro. ¿Cuál es nuestra actitud? No solo a aquellos que se nos oponen, sino a aquellos que nos fallaron, aquellos con quienes contábamos y nos defraudaron. Y Pablo lo había experimentado, lo vimos, personas que posiblemente podrían haber abogado por él en la corte y que no lo hicieron. ¿Cómo reacciona Pablo? No les sea tomado en cuenta. Textualmente, no les sea tomado en cuenta. Mis cuentas con ellos están saldadas, los perdono, no les guardo ningún tipo de rencor. Y el perdón sincero, como este que Pablo está manifestando hacia aquellos que lo defraudaron y hacia aquellos que eran sus enemigos, puede llegar incluso a ser tan profundo que restituya a la persona perdonada a su posición, a su condición original. Alguien me decía una vez que el perdón divino no olvida, pero el perdón humano recuerda, algo por el estilo, y me decía, excusándose de por qué no podía perdonar a alguien, mirá, si yo te presto 1.000 pesos y vos no me los devolvés, yo después te digo, bueno, te perdono, pero no te presto más. Bueno, eso no es un perdón auténtico. Vemos que en el caso de Pablo, el perdón es un perdón absoluto. Te presto 1.000 pesos, me fallaste, te perdono, te los vuelvo a prestar. ¿Y dónde vemos eso? En la frase que le dice a Timoteo, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Ustedes recordarán a Juan Marcos, había emprendido el primer viaje con Pablo, el primer viaje misionero, pero al parecer no estuvo a la altura del compromiso que Pablo esperaba de un siervo de Dios. El viaje se tornó un tanto pesado tal vez para él y Juan Marcos desertó de la obra. Luego siguió, por otro lado, pero Pablo, cuando fue el momento de realizar un segundo viaje, ya no lo quería en su equipo misionero. No, no. Personas con poco compromiso, yo no quiero. Sin embargo, varios años después, décadas después, Pablo dice, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Aquel que años atrás parecía ser inútil para el apóstol, ahora resultaba una persona útil. Esto habla bien de Juan Marcos, seguramente había madurado en su manera de servir, en su manera de ministrar, había madurado como creyente, pero indudablemente habla bien de Pablo, una persona que es capaz de guardarse su orgullo para restituir
a su posición original a aquella persona perdonada. Una persona que es capaz de reconocer los méritos del otro que está haciendo las cosas bien. Pablo indudablemente era un siervo que practicaba el perdón en todas sus manifestaciones, con los enemigos, con los que le defraudaron, con aquellos que no alcanzaban sus expectativas. Y cuando perdonamos sinceramente a alguien, somos llamados nosotros a imitar el perdón divino, como lo hacía Pablo. No existe tal cosa como conformarnos con un perdón humano rebajado del estatus de un perdón divino. Y esto es lo que dice la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No dice de una manera inferior, no dice confórmense con menos, no dicen ustedes van a ser incapaces. No, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y este perdón es un perdón incondicional. Vemos, por lo tanto, que el siervo fiel aprendió el perdón hacia el final de su vida y demuestra su madurez en sus relaciones interpersonales por medio del perdón. En tercer lugar, vemos que el siervo fiel continúa realizando y perseverando en aquello que hizo a lo largo de toda su vida. Si toda su vida fue activa, hacia el final de su vida continúa siendo un siervo activo. El siervo que perseveró con fidelidad durante su vida, hasta el final sigue perseverando. ¿Y hasta cuándo sigue perseverando? Efesios 4, versículo 13 nos da la respuesta, escrito por el mismo Pablo. Dice: hasta llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo seguimos perseverando? Hasta que seamos hechos de manera perfecta conforme a la imagen de Cristo, y eso no va a ocurrir en esta vida. Por lo tanto, la respuesta es: siempre en esta vida continuamos perseverando. Pablo estaba a semanas de ser ejecutado. Posiblemente faltaba poco por el invierno y quería que Timoteo llegue antes del invierno, pero aún así quería seguir creciendo. No sentía que había llegado a su tope, a su techo, y que ya no había nada más por aprender. No sentía que ya no había nada más por conocer de Dios para amarle más y servirle aún mejor, incluso en las condiciones en las cuales estaba. Y quería hacerlo mediante la lectura. Y es así que llama a Timoteo a que cuando venga le traiga el capote. Debatido qué es eso, algunos dicen era un abrigo, posiblemente, tal vez es la opinión más generalizada. Otros dicen, por ejemplo Juan Calvino, que en realidad era alguna especie de cofre de madera para guardar libros. Sea como sea, él le pide que le traiga los libros, mayormente los pergaminos. Dice Calvino al respecto: ¿dónde se encuentran aquellos que piensan que han progresado tanto que ya no necesitan estudiar más? ¿Quién de ellos se atreverá a compararse con Pablo? Claro, lo que está diciendo acá el reformador francés es: vos pensás que llegaste a tu techo y que no necesitas aprender más y que no necesitas conocer más a Dios y pensás que ya agotaste el conocimiento al cual podés llegar. Bueno, entonces comparate con Pablo. Seguramente no sabés más que Pablo, no conocés más a Dios que Pablo. Y él, incluso en su hora cúlmine, quería seguir aprendiendo. Por lo tanto, siempre debemos seguir perseverando, siempre debemos seguir aprendiendo. La vida cristiana tiene que ser una vida de constante crecimiento, desde que nacemos de nuevo hasta que estamos en la presencia de nuestro Señor. No hay edad y no hay circunstancia alguna que justifique un estancamiento en nuestro conocimiento de Dios. Un estancamiento en nuestro conocimiento de Dios supone un estancamiento en nuestra relación con Dios, porque la manera en la cual nos relacionamos con Dios está estrechamente ligada, resulta directamente de cuán bien conocemos a Dios. Cuanto mejor lo conozcamos, mejor nos vamos a relacionar con Él. Cuanto más lo conozcamos, más lo vamos a amar. Se hace allí alguna mención de pergaminos. Pablo dice: tráeme los libros, en particular los pergaminos o algo por el estilo, y ahí hay algunas conjeturas que algunos hacen si se trataba de hojas en blanco. Ustedes saben, en la antigüedad se escribía o en pergamino o en papiro. El pergamino era muy caro, era cuero de animal,
tratado, lijado para que quede bien finito y maleable. El papiro era una suerte de papel realizado con unas plantas que provenían del Nilo y que era bastante frágil, pero era mucho más barato. Y normalmente la escritura de una carta, como podría llegar a ser Pablo desde la cárcel o demás, no se haría en pergamino, se haría en papiro. Normalmente en pergamino tendríamos un libro ya editado por un escriba profesional. Por lo tanto, si bien es posible que Pablo quisiera aún seguir escribiendo y que le trajera materia prima para poder hacerlo, lo más probable es que lo que estaba pidiendo Pablo eran libros sagrados, los libros del Antiguo Testamento seguramente, o la Septuaginta o algo por el estilo. Entonces, tenemos un siervo fiel que hacia el final de su vida continúa siendo activo, continúa haciendo lo que hizo a lo largo de toda su vida. Y luego vemos en Pablo a un siervo con propósito. La prueba que estaba atravesando Pablo y las pruebas que atravesamos nosotros en el día a día son parte de un proceso, no son un fin en sí mismo, no son el final de la historia. La prueba es un medio que utiliza Dios, es un instrumento que utiliza Dios para que su propósito se cumpla en nosotros. Y tenemos que entender que ese propósito que Dios tiene para nosotros, finalmente se va a cumplir de manera cabal en el día de Jesucristo, en el día en el cual el Señor venga. En Filipenses 1:6, Pablo da cuenta de esto, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una obra en proceso que continúa hasta el día de Jesucristo para que Dios cumpla finalmente su propósito en nosotros. Todo lo que estaba ocurriendo entonces, el juicio, los anteriores naufragios, los encarcelamientos varios y la posible ejecución de Pablo, que tal vez aún no era certera del todo porque habla de una primera comparecencia y tal vez iba a haber otra, como hay en los juicios acá, ¿verdad? Vamos a una cámara inicial, que luego puede haber una instancia en casación, luego en la Corte Suprema. Había distintas instancias en la ley romana. Y posiblemente Pablo no tenía la certeza de ser ejecutado, aunque sospechaba que esto iba a ocurrir. Vemos que incluso eso es usado por Dios para cumplir su propósito. Formaba parte del plan de Dios, todo lo que estaba ocurriendo. Ahora, Pablo no estaba preso porque algunos testigos lo habían abandonado. Pablo no estaba preso y posiblemente condenado a muerte por la persecución que Nerón había desencadenado hacía un tiempo atrás. Pablo estaba preso y iba a ser ejecutado pura y exclusivamente por designio de un Dios que es soberano. Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Esa es la voluntad de Dios, ese es el Dios soberano, que hace lo que quiere y no le da explicaciones a nadie, que usa el medio que Él considera mejor para los fines que solamente Él puede entender y los propósitos que están solamente en su conocimiento velado para nosotros. Dios tenía un propósito para Pablo y Pablo, curiosamente, lo conocía desde el día 1 y vamos a leer Hechos capítulo 9. Ustedes recuerden que Pablo se convierte allí en el camino a Damasco, yendo a perseguir cristianos. Había consentido la ejecución de unos cuantos, entre ellos Esteban, y posiblemente iba a Damasco a matar unos cuantos más o a hacer que sean asesinados unos cuantos más. El Señor se le cruza en el camino y luego de esto lo manda a que vea a Ananías, a que se encuentre con Ananías, y Ananías, que estaba orando, recibe palabra del Señor. En Hechos capítulo 9, versículo 15, dice que el Señor le dijo, ve, le dice a Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Pablo estaba en Roma, hacia el final de su ministerio y de su vida, la capital del mundo gentil, y de reyes. Pablo habría comparecido contra varios políticos, incluido el César. Y de los hijos de Israel, Pablo había predicado en cada ciudad que iba, primeramente en la sinagoga a los judíos. Se había cumplido parte del propósito de Dios.
Y el propósito de Dios para Pablo seguía, versículo 16, porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vaya llamamiento. El Señor llama a Pablo a que le predique a los gentiles, a los judíos, a los reyes, a todo el mundo. Y desde el minuto 1 no le engaña. Le dice, vos vas a padecer mucho a causa de mi nombre. Vos vas a padecer mucho por el Evangelio. Y eso se había cumplido. Y eso estaba cumpliéndose en los eventos que Pablo estaba viviendo y que aún le faltaban por vivir. Ese plan de Dios misterioso para Pablo incluía las dificultades, incluía el dolor como un medio para formarlo en un vaso para su gloria y para que por medio de su ministerio otros también glorifiquen a Dios. En el versículo 17 de 2 Timoteo 4, Pablo dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Incluso el abandono de aquellos que iban a ir posiblemente a testificar o al menos a apoyar a Pablo en el tribunal, sirvió para que por él fuese anunciada la palabra del Evangelio, para que todos los gentiles que allí estaban pudieran oír el Evangelio. ¿Cómo fue Pablo capaz de sobrellevar una vida de servicio sabiendo desde el comienzo todo lo que le deparaba y todo lo que le esperaba y lo difícil que iba a ser este camino de transitar? Y la respuesta es que un siervo fiel, y lo vemos en Pablo, es capaz de ver a Dios incluso en las dificultades. Un siervo fiel es capaz de ver a Dios obrando en medio de las dificultades y por medio de las dificultades. Acá lo tenemos a Pablo en esta prisión mamertina, ese pozo oscuro, frío, húmedo, al final de sus días. Él estaba solo, desamparado, estaba atacado por sus oponentes, estaba con frío posiblemente, si entendemos que el capote era un abrigo, y estaba esperando a ser derramado en sacrificio. El otro día Luciano mencionaba que seguramente alude a un sacrificio de oblación, un sacrificio que es derramado y que se utilizaban líquidos, porque los líquidos son derramados normalmente, para hacer sacrificios de oblación, un líquido costoso, aceite de oliva, vino, y no era un sacrificio que tenía como propósito expiar pecados, que tenía como propósito lavar culpas, era un sacrificio que era utilizado como un agradecimiento a Dios. Y es agradable pensar que la vida de Pablo fue un sacrificio constante de agradecimiento a Dios, incluso en las dificultades. Pablo no solamente sabía que Dios estaba con él, sino que además sabía que Dios es quien da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, según lo que dice Isaías 40. Y Pablo dio sobradas cuentas de que sabía esto en sus cartas, particularmente a los Efesios. En Efesios 6 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo sabía que incluso en los momentos de mayor debilidad, incluso en la cárcel oscura, fría, húmeda, podía contar con Dios y podía ser fortalecido cuando él ya no tenía ninguna fuerza. En Efesios capítulo 3, versículo 16 le dice a los Efesios, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo podía sobrellevar Pablo un ministerio que desde el primer momento Dios le dijo que iba a sufrir constantemente, que iba a padecer? Podía soportarlo porque sabía que aunque él no tuviera ninguna fuerza, Dios iba a darle toda la fuerza necesaria para sobrellevarlo. El autor a los Hebreos lo sintetiza cuando dice, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora, lo que le estaba por hacer el hombre a Pablo era algo bastante temible. Literalmente lo iban a decapitar, le iban a cortar la cabeza. Pero aún sabiendo eso, Pablo sabía que Dios lo había fortalecido en el pasado, lo había fortalecido en las distintas pruebas, lo había fortalecido muy pocos días atrás en su juicio. ¿Por qué Dios habría de dejar
de fortalecerlo ahora en su momento final, ahora en su hora final, en el momento en el cual enfrentaría a ese verdugo. En Josué capítulo 1, versículo 5, vemos cómo Dios utiliza el ejemplo del pasado para brindar esperanza para el futuro y le dice a Josué, basándose en su experiencia pasada con Moisés, que él debería aferrarse a la compañía de Dios. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El pasado como sustento firme de confianza y de esperanza para el futuro. Dios le dice a Josué, como cuidé a Moisés, te voy a cuidar a vos. Y Dios nos dice a nosotros, como cuidé a Pablo, voy a estar también al lado tuyo. Te voy a dar fuerzas, te voy a fortalecer, te voy a acompañar, no te voy a desamparar. Las personas podrán desampararte como desampararon a Pablo, podrán abandonarte como abandonaron a Pablo, pero yo jamás lo voy a hacer. Y Pablo se aferraba de ese pasado en el cual Dios había estado siempre, constantemente al lado de él, para tener la certeza de que así iba a ser hasta el momento cúlmine de su vida. Finalmente, el siervo fiel es un siervo que hacia el final de sus días, hacia el final de su carrera, al igual que al principio y a la mitad de su camino, pone siempre su mirada en la eternidad. En el versículo 17 y 18 Pablo dice, así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pablo es constantemente escatológico en sus cartas. El cristianismo, la fe cristiana es escatológica. Tenemos puesta la mirada en un futuro en el cual ya no hay más llanto, ya no hay más dolor, en el cual todo aquello malo de este mundo es borrado y todo aquello que nos condenaba y nos atemorizaba ya no existe más. Y Pablo tiene puestos los ojos allí. Pablo puede soportar todo esto porque tiene puestos los ojos en esa esperanza. Habla de que ninguna obra mala o que Dios lo libraría de toda obra mala. Y uno pensaría, bueno, pero estás en una cárcel y en pocos días, semanas o tal vez meses te van a ejecutar. ¿Eso no sería una obra mala? ¿A qué se refiere con que nos librará de obra mala? Bueno, no dice Pablo necesariamente me librará de la muerte. Lo que está diciendo es de toda aquella obra que evite que yo sea presentado como un siervo fiel delante de Dios. Todo aquello que evite que mi vida glorifique a Dios, que mi vida sea un sacrificio puro dado a Dios. Podemos glorificar a Dios incluso en medio de las dificultades, podemos glorificar a Dios incluso a través de la muerte. Dice también que Dios lo preservará a él para el día futuro, para su reino celestial. Y tal vez no lo preservaría en el aspecto físico, pero indudablemente lo iba a preservar en el aspecto espiritual. Dios nos va a preservar para que seamos presentados sin mancha delante de Él. Por lo tanto, ¿cómo ser un siervo fiel hasta el final? Aunque ese final tal vez suponga un camino de dificultades, como Pablo, un camino de martirio, un camino de sufrimientos constantes como consecuencia y a causa del Evangelio. Y con esto termino. El autor a los Hebreos da la respuesta. Hebreos 12:2. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que pueda ser una realidad en nuestras vidas y que al final de nuestro camino podamos mirar hacia atrás y ver que vivimos una vida fiel, que acabamos una carrera, que la completamos como Pablo, siempre honrando al Señor, siempre buscando glorificarle y sobre todo siempre de la mano de Él en las adversidades. Amén.